Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a este nuevo webinario en el Orange Digital Center. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor José Ramón Alonso, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Salamanca, de la que también ha sido rector, investigador con una amplísima trayectoria y una cantidad de publicaciones impresionante, también divulgador, autor de más de 50 libros, que se dice pronto, entre ellos varios sobre el autismo, sobre el niño con autismo en la familia, sobre las últimas investigaciones. Yo ya le he tirado alguna vez la iniciativa de que, bueno, publique algún libro también en Autismo Ávila, que nos gustaría poder contar con él en nuestro catálogo, por supuesto. Y nada, hoy nos va a hablar de un tema con el que convivimos desde que nacemos, pero del que a lo mejor no hemos sido del todo conscientes hasta las últimas décadas, que es la neurodiversidad. Cuando quieras, José Ramón, adelante. Muchas gracias. Bueno, no os veo y no me veo, entonces no sé muy bien qué pinta tengo, pero estoy encantado de estar con vosotros. Y lo primero que quiero es agradecer la invitación a Orange Digital Center y a Gerardo y a Lupe. Estoy feliz, les decía, de compartir esta tarde con vosotros y con vosotras, porque la mayoría, como suele ser, y no sé si es algo triste, el que yo digo que hemos tenido más éxito en incorporar a las mujeres al mundo laboral que a incorporar a los hombres al mundo de los cuidados y que suele ser eso, pues una realidad como la que vemos esta tarde aquí. Esta charla para mí es un poco distinta a lo que otras veces hago, porque suelo hablar más de temas de neurobiología del cerebro, o de genética y a veces creo que vivimos en tal vorágine y estamos con tantos agobios en el día a día que nos falta algo muy importante, que es tiempo para pensar. Y, y esta charla yo me gustaría que fuese eso, como una reflexión. Y en el mundo del autismo creo que nos hace falta. Estamos también, por un lado es positivo porque están saliendo constantemente nuevas noticias, pero también necesitamos pararnos un momento, ¿no? Y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo bien y otras que estamos haciendo menos bien. Y yo creo que eso es parte fundamental de todos nosotros, tanto los que seáis profesionales, educadores, los que seáis familiares, alguno que tendréis TEA también. Entonces, decir, esto necesitamos eso, necesitamos ver qué tal estamos haciendo las cosas. Y yo digo, si mi mundo es el de la biomedicina, entonces si lo que pretendemos es curar, no vamos bien, porque todo nos indica que el autismo no tiene una cura, eso lo sabemos y hay que decirlo con esa claridad. Y por otro lado, yo, que soy optimista genético, o sea que siempre pienso que las cosas van a ir a mejor y estoy convencido, creo que debemos aceptar que llevamos 1000 años o miles de años conviviendo con el autismo y que probablemente el futuro nos debe llevar a eso también, a convivir con el autismo y que es parte de nuestra realidad cotidiana y que a veces pretendemos, perdonadme, pero también aprovecho el de estar con vosotros para reflexionar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo digo que mucha del futuro del autismo depende de los que no tienen autismo. A veces les exigimos o les animamos a que actúen como si fueran normotípicos y es imposible, no pueden aunque quisieran. Y tenemos que darnos cuenta de que para que haya unos niveles de bienestar necesarios depende de nosotros, de los normotípicos, de que asumamos esa neurodiversidad que es el tema de esta tarde y que actuemos en consecuencia. O sea, que nos demos cuenta que somos nosotros los que podemos hacer que el mundo sea mejor. Y hay quien lo hace en su día a día con esfuerzo, con dedicación, con mucho amor. Y ese es el ejemplo, eso es lo que tenemos que intentar entre todos. Ahí os he puesto en esta portada, me gustan los títulos muy cortos. Tengo uno que es
son tres letras una vez de una charla. Estas son más letras, pero es solo una palabra y espero que os interese. Alguno ya sabréis o tenéis una idea clara de lo que es la neurodiversidad, pero confío en que haya cosas que os resulten interesantes a todos. Y luego, yo tengo un blog que aunque dicen que los blogs están pasados de moda, pues digo, yo no pienso renunciar después de todo el trabajo que he metido y sigo trabajando el blog. Y hoy estaba trabajando sobre una entrada sobre la relación entre autismo y los incendios forestales, pero eso va a ser para otra charla. Hoy está. Pero lo que os quiero decir en esa dirección, jralonso.es, esa es mi blog y hay no sé cuántos, pero 300 y pico artículos sobre autismo con referencias, con datos y con lo que intento, que es coger información de ese mundo científico que hablamos en jerga, que son revistas que no son fáciles tener acceso a ellas e intentar acercarlo a vosotros. Ese es uno de las cosas que en un momento determinado de mi vida me planteé, y bueno, hay cosas que no puedo hacer, pero esa sí que puedo hacerla. Y eso me ha permitido contactar con gente maravillosa y estoy feliz de hacerlo y ya os digo que pienso seguir haciéndolo. Entonces, el que quiera más información lo tiene ahí. Y como no tiene publicidad ni tiene ningún ingreso, pues me atrevo a hacer esta pequeña propaganda, ¿vale? Y luego creo que tenemos que estar en la sociedad, en todos los lugares, en todos los foros. Y ahora, en este siglo XXI en el que vivimos, yo creo que tenemos que estar en redes sociales y tenemos que hablar de las dificultades de las personas con autismo, de las necesidades de las familias, de la investigación sobre autismo. Tenemos que luchar contra los falsos tratamientos, las terapias absurdas. Tenemos que conseguir que las cosas mejoren. E insisto, eso es responsable de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y si falla uno, pues tenemos un hueco. Es como aquellos ejércitos del siglo XVIII que avanzaban en fila, ¿no? Pues si alguien no está en la fila, se nos cuelan los problemas por ahí. Entonces, necesitamos a todos y yo creo que hay cada vez que el mundo está lleno de gente buena y que vamos a conseguir que las cosas vayan a mejor. Y dentro de esta pequeña introducción, tengo que controlarme los tiempos, a ver que no me enrede de más y que tengamos tiempo para preguntas y para aclarar cosas, para lo que queráis. Eh, Tenemos que trabajar en equipo y, y sin más voy a empezar con la siguiente diapositiva. Bueno, lo que os decía, yo tengo esa cuenta de Twitter. Mis alumnos ya probablemente de Twitter, ya si le hablo se darán cuenta de que soy de dos generaciones por encima de ellos. Pero a mí es una red que todavía, a pesar de todo el veneno que hay, me gusta y descubro cosas y aprendo cosas. Entonces intento estar también ahí y contar cosas o intervenir cuando vea algún tema que me importa. ¿Qué os voy a hablar? Pues la neurodiversidad como un concepto, es una idea. Y es o sea, decir, lo que intenta es describir la realidad de una manera más verídica, más cierta, más necesaria de lo que hemos hecho hasta ahora. Y es un término que ya tiene unos años y yo tengo la sensación de que va más, o sea que sí que empieza a formar parte del debate. Luego os hablaré brevemente, hay uno que a mí me sirve de ejemplo, yo soy biólogo, entonces los biólogos han conseguido que todo el mundo entienda la biodiversidad, esa riqueza que es la vida en este planeta, con todas esas especies maravillosas de animales, de plantas, de bacterias, con toda esa cantidad de belleza, porque hay un... Y que yo digo que es como cuando desaparece una especie, es como si se quemase una sala del Museo del Prado y perdiésemos eso que ha tardado tanto, que ha habido tantas personas implicadas en conservarlo y y que de repente, por descuidos, por errores, por codicia, por el motivo que sea, desaparece. ¿Vale? Entonces, el primer mensaje es un concepto, es una idea y lo que quiero creer o lo que pienso realmente es que nos facilita ver la realidad de una forma más certera.
No implica, fijaros, también aquí pongo las cartas sobre la mesa. Hay como un debate actual de si el autismo es un trastorno o es una condición. Y es un debate envenenado, como muchas veces. ¿Por qué? Porque hay quien dice que el condición nos hace que lo veamos de una forma más positiva, pero hay también quien dice, y las dos partes puede que tengan razón, o sea, que no es una excluyente de la otra, es que en el autismo o en estos temas que nos juntan hay también mucho sufrimiento. Y el hablar de una condición como que fuese algo light o que fuese, pues eso, una forma de ser sin profundizar más, es arriesgado. Y hay quien teme incluso en países, pensar que lo estamos viviendo en el nuestro, que también la sanidad cada vez tiene un componente económico más marcado. Los nuevos medicamentos, las nuevas tecnologías tienen un potencial maravilloso, pero hay un problema y es que los números no salen o las cuentas son complicadas. O el gasto sanitario, decimos, está disparado entre otras cosas porque no nos morimos, o sea que hay que verlo como algo positivo. Y, y hace falta en muchos casos apoyos, apoyos que no sabemos cómo van a ser las cosas dentro de 30 años, pero tenemos que contar con que va a haber necesidad de apoyos de por vida. Y aquí también os digo otro mensaje, y espero con la contundencia que tenemos los castellanos al hablar, ¿no? Que es que las familias con autismo lo que piden normalmente son derechos humanos básicos. O sea, no piden privilegios, no piden comodidades, piden las cosas que reconoce la Constitución, ahora que estamos en esta época que retomamos el tema constitucional, eh, que la Constitución de cualquier país democrático avanzado. O sea, las familias piden derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Entonces, tenemos que estar de su parte y de su lado, porque ese es el lado justo. Y bueno, espero ser suficientemente claro y si no, pues me pedís las aclaraciones o explicaciones que queráis. Bueno, y esta es ya un poco eh, para que la unáis en esta segunda diapositiva con la última que os voy a poner, porque digo, el futuro a veces pensamos, yo que estoy aquí en Salamanca, que está como que estuviera ahí en Peñaranda de Bracamonte, ¿no? Que es un pueblo a 30 kilómetros. Entonces, como que fuéramos hacia allá andando y que el futuro está esperando a que lleguemos al paso al que vamos. Y yo digo que tenemos que cambiar eso, o sea, el futuro no existe. El futuro no está en ningún sitio. Y lo que tenemos que decidir es qué futuro queremos. Y entonces, ¿yo en qué futuro quiero vivir? Y, y eso lo tenemos que decidir cada uno de nosotros y todos juntos. O sea, tenemos que decir, si en mi familia hay una persona con autismo, ¿cómo quiero que sea su vida? Y la de todos los demás, la de los que no tienen autismo en esa familia. Y muchas veces nos va a dar las pistas correctas de lo que tenemos que trabajar para las familias que tienen autismo, las que en mi familia, al menos de momento, no hay ninguna persona diagnosticada con TEA, pero es una realidad que cada vez afecta a más personas. Hay también otro mensaje. Una de las cosas más interesantes que he visto, pues yo creo que en el último tiempo, son dos cosas. Una es que la proporción de hombres y mujeres es probablemente similar. Pensar que el manual de diagnóstico habla de 4:1 y muchos libros hablan de 3:1, pues que parece que sea una realidad 1:1 y que simplemente las mujeres estamos diagnosticando más tarde. Y un segundo factor es que hay muchas personas con autismo en el mundo sin diagnosticar. Pero bueno, os voy sacando ideas y flecos, pero tengo que tener cuidado de no diluirme en las distintas cosas. ¿Qué es la neurodiversidad? Bueno, pues hemos dicho, es un concepto que todos los seres humanos variamos en cuanto a nuestra capacidad mental, o si queréis, que variamos en cuanto a nuestros cerebros, o que variamos en nuestra forma de ser, en aquello que es más radicalmente nuestro. O sea, no somos los seres humanos variados, y eso es una de las maravillas de nuestra especie, que somos distintos y todos tenemos cosas que se nos dan bien y cosas que se nos dan menos bien. Y algunas no son, a veces parece talentos como que fuesen dones. No, pues
os pongo un ejemplo. Algunos de vosotros seréis madrugadores y trasnochadores. Algunos seréis extrovertidos y otros introvertidos. Algunos seréis muy expresivos y otros seréis sosos como soy yo. Entonces, cada uno tenemos eso, una forma de ser. Algunas las cambiamos a lo largo de la vida, algunas las trabajamos y conseguimos mejorarlas, y otras decimos, pues es que lo mismo podría intentar cambiar, pero es que me sale así, no sé explicarlo muy bien. Yo soy así. Hay una frase del Quijote que a mí me gusta mucho, que el Quijote dice, yo sé quién soy. Y es algo que nos tenemos que decir todos. Todos sabemos, tenemos que saber quiénes somos. Entonces, pero bueno, el punto clave es que no hay una forma correcta de ser. Y esas cosas en las que unos se nos dan bien y otras menos bien, en algunos casos hay personas que eso es una diferencia muy marcada. Que puede ser que alguien sea incluso lo que llamamos un genio, o sea, que tenga unas capacidades excepcionales. Ahora estoy también muy interesado en las altas capacidades porque es algo que han pedido los alumnos de mi universidad que les ayudemos. Y, y esas vidas, luego os lo comentaré también brevemente, son muy peculiares, porque alguien que tiene ese talento único puede hacer una aportación maravillosa a la sociedad, pero luego nos encontramos que también tienen vidas muy duras, muy difíciles. Y en el ámbito del autismo, pues también lo que os digo, hay vidas que son eh, complicadas y, y entre todos es más fácil. O sea, insisto en lo que os decía antes, o sea, tenemos que estar del lado de las familias. Bueno, tres cosas. La neurodiversidad como de una definición la más sencilla, esa que os pongo ahí, una variación natural en la función neurocognitiva humana, en la función mental humana, en la función cerebral humana. O sea, una variación natural. No es que, o sea, hay que asumir que hay diferencias en muchos aspectos, como decía antes. El paradigma de la diversidad, o sea, el marco conceptual que podríamos decir, es que no hay, como pone la imagen, es que no hay un tipo de cerebro que sea el correcto, el que está bien, sino que hay muchas cosas que dependen de la sociedad. Y como otras formas de diversidad, pues ahí os pongo diversidad, imaginaros racial o eh, hombres, mujeres, eh, grupo socioeconómico, hay algunas que las tenemos muy asumidas y que también las trabajamos y vamos mejorando. O sea, yo creo que el quitarnos esa idea, por ejemplo, de dos géneros, pues está ayudando a muchas personas. Entonces, os quiero decir que estos marcos conceptuales evolucionan también con el tiempo y os pondré algún ejemplo, alguno espero que os resulte chocante o incluso un poco divertido, ¿vale? Entonces, hay probablemente desigualdades y eso puede ser un problema, pero también puede ser una fuente de creatividad y de empoderamiento. Y finalmente hay un movimiento sobre la neurodiversidad, que es lo que quiero poneros sobre la mesa, ¿no? Que es un movimiento social. En Estados Unidos lo igualan mucho con lo que fue el movimiento de los derechos civiles, ¿no? La lucha contra la segregación racial o los derechos reproductivos de la mujer, etcétera. Entonces, al final estamos hablando, aunque en esto, como sabéis, también hay épocas de retroceso y me temo que en algunas cosas la estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, igualdad, inclusión para todos, independientemente de cómo sean sus características o, como pone aquí, sus funciones neurocognitivas. O sea, independiente de cómo sea el cerebro o la función mental o el comportamiento, tenemos que conseguir planos de igualdad, planos de inclusión para todos. Se han usado diferentes términos, algunos os suenan y las palabras tienen su importancia, ¿eh? Yo no lo subestimo. Entonces, eh, hay quien habla neurodivergente y hay quien no le gusta, porque dice que es como que habría una línea central del que diverge, ¿no? Entonces, hay quien prefiere hablar de neurodiferentes. Eh, Muchas veces subsiste, antes os decía, neurotípicos o normotípicos, que serían la mayoría las que funcionan, digamos, con las pautas, no me gusta nada, pero generalmente aceptadas por la sociedad, y luego personas que tienen un perfil distinto.
Si eso afecta a su vida cotidiana y les dificulta esa vida cotidiana, podemos entrar en que sea una discapacidad. O sea, hay algunos de estos trastornos, dependiendo del nivel, pueden ser discapacitantes. Pero también ese mensaje que os decía al comienzo, ese nivel de discapacidad muchas veces depende no tanto del propio nivel de esa persona, de sus características personales, sino del entorno en el que se mueve. Y eso a veces no somos conscientes de eso. O sea, un entorno de apoyo, un entorno empático, un entorno comprensivo, un entorno inclusivo, puede hacer que la misma persona alcance unas posibilidades que en un ambiente mucho más frío, mucho más gris, no va a ser posible. Neurodiverso también es otro tema que se usa mucho. Neurominorías, aquí el problema que hay es que a veces si empiezas a sumar, empezamos a dudar cuáles son las minorías, porque hay muchas personas afectadas de alguna de estas cosas, en concreto del TEA, que es el que nos reúne aquí esta tarde. Entonces, eh, yo normalmente cuando daba una clase decía que en Europa hablamos de uno de cada 100 y que los americanos, que son un poco diferentes porque el sistema sanitario y de servicios sociales es muy distinto a los europeos, hablaban de 3 de cada 100, 3 por cada 100. Pero ha habido un estudio que es sueco, o sea, que es Europa, que es con sistemas sanitarios públicos de calidad, como es lo nuestro y lo que queremos, o al menos yo quiero mantener, que han encontrado 2,7%. ¿Qué quiere decir? Que parece que los americanos no estaban tan alejados de la realidad y tenemos que asumir que tenemos muchas personas que se nos están escapando, que no estamos detectando. Y como veis, os voy soltando cosas también para generar un poco de debate si os apetece y que podamos hablar de ello. Deficiencias ocultas, discapacidades específicas y trastornos del neurodesarrollo, que es el más usado probablemente hasta el momento. Pero yo os digo, decir, los americanos tienen un tema que para ellos, para ser cubierto, tú tienes que tener o una enfermedad o un trastorno. Y por eso lo que trastornos para ellos es disorders, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos dislexia, ellos dicen reading disorder, o sea, es un trastorno de la lectura. Entonces, por eso os digo decir, que hay, si os dais cuenta, hay factores culturales y que las palabras tienen su peso. Entonces, ellos van a tener mucho cuidado siempre en que aparezca esa palabra disorder o trastorno, porque si no es posible que se les retiren apoyos o servicios de las aseguradoras médicas. O sea, aquí hay todo un tema también detrás. Bueno, esto ya lo hemos visto, que estas personas pueden tener una especialización, no siempre, ¿eh? Aquí todos tenéis claro que el TEA, el trastorno de espectro de autismo, es eso, un trastorno de espectro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la variedad de casos es enorme, que las diferencias de niveles son muy grandes, que probablemente hay distintos tipos de autismo que estamos tratando como un único grupo. Y hay personas, lo digo, hay algunas cosas que van a hacer bien y otras que les van a resultar muy difíciles, aunque para la mayoría de la población esas cosas son sencillas y básicas, pero no para todo el mundo. Y entonces esto va a tener un impacto sobre todo en dos ámbitos, el ámbito académico o escolar y el ámbito laboral. Entonces, son dos lugares clave porque en la escuela preparamos el futuro de esa persona. Entenderme escuela con todo el sistema educativo, con todos los niveles. Y ya os digo, yo doy clase todos los días y lo veo en mis alumnos, ¿no? Y tengo todos los años tengo alumnos con TEA en clase. Y el ámbito laboral, porque pues lo tenemos claro, yo creo, en nuestro país, que es que mucha de la felicidad de una persona va ligada a tener un trabajo digno y a poder tener una economía y a un máximo grado de autonomía. Eso me parece una parte muy importante. Bueno, esa diversidad puede ser una ventaja competitiva en el entorno adecuado. Luego os hablaré de un ejemplo que es muy llamativo. Si ese entorno aprovecha los puntos fuertes de la persona en lo que se le da bien, por ejemplo, ya sabemos que a las personas con autismo se les da muy bien muchas veces trabajar con máquinas, con ordenadores, entonces dices, eh, insisto, no todas, pero eh, tienen
a menudo esa habilidad porque se sienten muy cómodos con un aparato que responde de la misma manera, de una forma consistente, no con seres humanos que somos muchas veces muy poco consistentes. Y entonces ese entorno que valora esa actividad va a conseguir unos resultados que van a potenciar a esa persona. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues como os pongo ahí, generar espacios inclusivos en esos dos ámbitos, en el ámbito laboral y en el ámbito académico, que reduzcan los factores de discapacidad y amplíen las diversas capacidades. ¿De acuerdo? O sea que lo que os decía, ese entorno que sea lo más positivo posible. Y hay un enorme camino por recorrer. Esto hay quien lo ha visto ya, sobre todo en algunos ámbitos. Es decir, la tecnología, las grandes empresas del mundo han cambiado. Yo digo, no nos damos cuenta que durante 100 años, probablemente la mayor empresa del mundo, yo no sé si era General Electric, la que fundó Edison. Y luego estaban las del automóvil, la General Motors, la Ford, la Chrysler, Renault, las que queráis. Y luego estaban los bancos y luego estaban las de la energía. Todo eso ha cambiado. Las empresas más importantes son las que hemos llamado nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, las empresas de ordenadores, informática, robótica, etcétera. Entonces, estos son los que se han dado cuenta de la importancia de las personas con autismo. Luego, insisto, comentaré brevemente. Pero también en otros ámbitos como las finanzas o el mundo de la defensa, ¿no? Entonces, hay una estrategia cada vez más evidente de captar talento. Y no como, no, como pongo ahí, no como un tema de responsabilidad social, no como caridad, sino conseguir que tu fuerza laboral tenga perfiles distintos, porque dices, no, me interesa tener personas que piensan de una manera diferente a los demás que tengo en la plantilla. Bueno, el término neurodiversidad, que os decía que tenía ya unos años, fue desarrollado originalmente por agentes influidos por el modelo social de la discapacidad. ¿Qué quiere decir? Yo vivo o trabajo en el modelo biomédico, que es que intentamos reparar. Pero el modelo social lo que te dice es que, no, que el factor clave es esa integración, ese aspecto de formar parte de la sociedad, que muchas veces nosotros ni percibimos. O sea, es como la diferencia entre, dices, voy a intentar arreglar las médula espinal para corregir las tetraplegias o las hemiplegias, y cuando dicen, no, no, si hay, y vamos a hacer, y fabricamos esos exoesqueletos, y dices, no, mira, lo mismo lo que tienes que hacer es que no haya bordillos. Y es algo mucho más sencillo, que da una respuesta inmediata, es mucho más factible y no estamos hablando unos resultados para dentro de 30 años que pueden ser importantes, sino algo que nos permite mejorar la vida de las personas de una forma inmediata. Entonces, creo que es importante también esa perspectiva. El modelo social difiere del modelo biomédico dominante, que es el que ya os digo que es el que yo me muevo, y lo que digo, somos como un taller mecánico, estamos siempre intentando reparar y a reparar llevando a un valor normativo. ¿Qué quiere decir? Es imaginaros cuando nos hacen una analítica, nos dicen, no, esto tiene que estar entre 100 y 150 y tienes que tener cuidado porque tienes 220. Y ese es el mundo en el que me muevo y no te das cuenta que hay personas que el 220 lo mismo puede ser una realidad o nos damos cuenta de que esos números se ha hecho solamente cogiendo datos de hombres y no de mujeres o solamente de hombres blancos y no de otros grupos raciales. O sea, hay más miga de la que parecen estas cosas. Y entonces tenemos que estar atentos también a estas diferencias. La primera referencia que yo he encontrado aparece en el año 88 en una revista de Atlantic donde hay una persona que usa ese término, ya os digo, no sé si lo inventa o encontraremos algún día o encontraré algún día una referencia más antigua, pero ya, pues si os fijáis, son casi 40 años, ¿no? Y esto es lo que él dice, la neurodiversidad puede ser tan crucial para la raza humana como la biodiversidad, lo es para la vida en general. ¿Quién puede decir qué forma de cableado será la mejor en un momento determinado? La cibernética y la cultura de los ordenadores, por ejemplo,
pueden ser favorables para una mente autista. Pensar que estamos hablando del año 88, donde o sea, mucho de lo que es parte normal de nuestra vida, como los teléfonos móviles o Internet, no existía. Entonces, espero no equivocarme con las fechas, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, que eh, surge más tarde en nuestra vida. El primer correo electrónico yo lo vi en el año 90, creo recordar. Vale. Bueno, entonces, acordaros del término biodiversidad. ¿Qué es esto? Es decir, siempre decimos, cuando desaparece una especie, os decía, es una tragedia. Y dices, y nos importa que existan osos panda. Yo a veces lo digo medio en broma, a veces, ¿un oso panda para qué vale? La verdad es que no vale para nada. O sea, es un bicho torpe que está todo el día comiendo bambú y que tiene problemas serios de coexistencia. Pero nos parece un animal maravilloso, pero no es un animal tan bonito como un oso panda. Es decir, queremos conservar plantas. Y hay un criterio que es utilitario, ¿no? Porque dices, no, lo mismo la cura del cáncer está en una planta del Amazonas y si nos lo cargamos antes de que la descubrimos, la hemos perdido para siempre. Otro es un criterio, como os decía antes, de belleza, ¿no? Esto a mí me parece maravilloso, de verdad. O sea, la vida, ¿no? En todas esas varias. Cuando veo las fotos de Marte, y mira que me gusta de los temas del espacio, es tristísimo, o sea, es desolador todas esas imágenes donde no hay vida, ¿no? Y luego hay otro aspecto que dice que los seres humanos somos conscientes de esta situación y que somos como la conciencia del planeta, que tenemos una responsabilidad. Es decir, el oso panda probablemente no puede hacer nada por su supervivencia, pero nosotros sí, intentar lo que hemos hecho con los linces, ¿no? Pues criarlos en cautividad, protegerlos, llevarles a sitios, ir consiguiendo que no desaparezcan, y eso es una tarea nuestra y es una tarea en la que hemos tenido éxito. Entonces, igual que esto ha sido la biodiversidad dentro de las especies, pues pensar una neurodiversidad dentro de los cerebros. Judy Singer es la más famosa en como, después de Bloom, yo creo que es la que consigue este término ponerlo en la sociedad. Es una socióloga australiana que tiene ella también autismo, y en 1999, en una tesis, ella usa su experiencia personal en 3 generaciones, o sea, su madre, su abuela y ella misma, que las 3 están en algún punto del espectro autista, y que empieza a relacionar su experiencia con lo que, como socióloga, quiere interpretar de la sociedad. Bueno, aquí veis en un diccionario una definición de neurodiversidad. Yo creo que todo esto nos ayuda a ir planteando algunas cosas, ¿no? Conjunto de estructuras neurológicas, mentales o psicológicas. Bueno, vamos a decir el hardware o el software, el cerebro o la mente. La psicología estudia la conducta y los comportamientos, visto no necesariamente como problemáticos. O sea, no decir, luego os comentaré brevemente con los manuales de diagnóstico, sino como formas alternativas y aceptables de la biología humana. O sea, que igual que les hay altos y les hay bajos y les hay rubios y les hay morenos, y decir, no es más correcto ser rubio que ser moreno. Otra cosa es, bueno, hay estudios, la segregación racial en Estados Unidos en las escuelas se derrumba cuando en un juicio famoso unos psicólogos afroamericanos, o sea, negros, les enseñan una muñeca blanca y una muñeca negra que son idénticas, salvo el color y el pelo, y le dicen que cuál es la muñeca buena, y los niños negros dicen que la muñeca buena es la muñeca blanca. Entonces se dan cuenta que no puede ser, que están formando mal a esa sociedad, y ahí es cuando se derrumba, ya os digo, todo el tema de la segregación escolar. Que me voy por las ramas, vamos a volver. Mirad, esto es una broma, o sea, esta diapositiva es algo como un chiste, si queréis, pero tiene dice, siempre estamos definiendo síndromes, ¿no? Sabéis que un síndrome es un conjunto de síntomas. Y entonces sería el síndrome neurotípico, que se define o se caracteriza por 3 cosas. La preocupación sobre la inquietud social. ¿Pero qué van a decir los vecinos? ¿Y qué te importa lo que digan los vecinos? Luego, los delirios de superioridad, que los normotípicos o neurotípicos nos creemos superiores y no lo disimulamos apenas, ¿eh? O sea, siempre es como hablar de estos
mirar, o sea, una condescendencia y un mirar por encima del hombro que algunas veces nos debería avergonzar. Y finalmente la obsesión con la conformidad, el responder a unos esquemas que no están escritos o que no deberían estar escritos en ningún sitio, ¿vale? Entonces, yo cuento en broma que cuando yo hice el servicio militar, de las cosas que nos dieron de uniforme, eso nos dieron una gabardina y que solo había una talla de gabardina, pero los soldados que estábamos allí les sabía de 1,50 y les sabía de 2 metros. Entonces, después de ver aquello, cuando nos hicieron formar con la gabardina puesta, dijeron que no, que nos la retiraban y no las volvimos a ver nunca. Porque está claro que no somos de talla única, que hay gente que es de una manera y gente que es de otra manera. Y el problema es si buscamos esa conformidad que es irreal y que lo único que va a suponer va a ser conflictos y problemas. Y esto lo hacía un supuesto instituto de investigación que era el Instituto para los Típicos Neurológicamente. Bueno, en este libro que os recomiendo, Victoria Honeybaum dice que ser diferente es muy normal. O sea, que a veces lo tratamos como que fuesen casos aislados, que fuesen muy pocos, pero la realidad es que no son muy pocos, que son muchos. Y eso nos va a implicar cambios importantes en la sociedad, porque eh, os pongo un ejemplo. En muchos países el porcentaje de personas con autismo, si haces la media de edad, te sale menor de 18 años. Y yo digo, ¿pero qué pensáis? ¿Que viene un ovni y se los lleva? No se los lleva. Por lo tanto, esos muchachos que ahora tienen 14 años o que tienen 11 años, dentro de unos años vamos a tener otros problemas diferentes. Tendremos que hablar de sexualidad y de inserción laboral y tendremos que hablar de vivienda y tendremos que hablar de todo y tendremos ancianos con autismo. Entonces, si no lo tenemos ya, no es porque hayan cambiado las cosas. Yo creo que el factor número uno es porque hay mucha gente adulta, sobre todo, sin diagnosticar. Pero también de eso podemos hablar si queréis. Bueno, otras culturas en el pasado y en el presente han aceptado formas de neurodiversidad. Hay sitios, o sea, no os voy a hablar de unas culturas del Amazonas. Un compañero me decía que había detectado una persona con autismo con 64, 65 años. Y yo le preguntaba, y dice, pero, dice, no que tuviera rasgos, dice, un autismo de libro, es la palabra, la expresión que usó. Y digo, ¿y qué tal vida tenía? Y dice, fenomenal, dice, estaba perfectamente integrado. Entonces lo que os quiero decir, resulta que dice, y este me decía, en el pueblo todos son un poco raros, pues este también, otro raro más. Perdonadme si algo no es suficiente respetuoso, pero siempre desde el cariño, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese pueblo pequeño, donde a veces pensamos que las relaciones son difíciles, resulta que las personas viven mucho mejor, están más integradas, más respetadas, más valoradas. Entonces, por eso digo, otras culturas, lo mismo es esa cultura rural que por motivos evidentes va desapareciendo de al menos estos pequeños pueblos de esta zona donde yo vivo, pues han aceptado la neurodiversidad sin saber nada ni conocer esta palabra, pero en sus valores entraba aceptar esas diferencias, ¿no? Y hay una crítica sobre que en la educación, por ejemplo, que tengamos unos objetivos comunes para grupos que son muy heterogéneos. Y yo creo que eso está cambiando también. Yo lo veo que ahora tenemos cada vez más alumnos que son neurodiversos y que yo me considero orgulloso de formar parte de la educación pública, pues la educación pública dice, tenemos que responder y tenemos que adaptarnos y tenemos que establecer cambios en la forma de funcionar en la clase, en los exámenes, en donde se sientan, para que las cosas vayan a mejor. Entonces, una de las cosas que tenemos que asumir esas diferencias. ¿Qué os pido? Que consideremos la diversidad cognitiva, los que seáis educadores, maximizar ese potencial de nuestros alumnos e incrementar todos nosotros el respeto por aquellos que tienen cerebros diferentes. Evidentemente, esto hay que abordarlo de un enfoque multidisciplinar, ¿vale? O sea, aquí tenemos que formar equipos donde estén los educadores, si son niños los pediatras, si no son los médicos, donde esté la familia, donde estén los abuelos, donde estén los responsables políticos, donde estén los gestores, o sea, necesitamos que los números cuadren, o sea, hay mucha tarea
y no ningún sector lo puede hacer solamente por su cuenta. Los investigadores tenemos una tendencia a una perspectiva basada en la enfermedad, no una centrada en la salud y el bienestar. O sea, nos pasa a todos. Vamos al médico cuando algo nos no va bien. Es mucho más raro que vayamos para mantener una buena situación o que trabajemos las pautas para aumentar nuestro bienestar. Entonces, si somos conscientes, ya estamos dando el primer paso en la buena dirección. Un punto importante para eso, para aliviar el sufrimiento, porque ya os he dicho que sé que es una palabra dura, pero creo que es verdad que hay mucho sufrimiento. Es una énfasis en las dimensiones positivas de las personas que han sido hasta ahora estigmatizadas como menos que los demás. Eso es lo que significaba minusválido, ¿no? Las asociaciones me parecen fundamentales. Entonces yo creo que hacen una labor clave, que es necesario que aclarar lo que yo decía, las necesidades, que esto no solamente es parte de la diversidad humana, sino que hay personas que requieren apoyos. A veces necesitamos esos diagnósticos porque eso es lo que abre puertas a servicios, a que haya apoyos específicos. O sea, por eso es también muchas veces importante animar a las familias a ese diagnóstico temprano que permita la atención temprana, y tenemos que ver también el aporte positivo de muchas de estas personas. O sea que normalmente enfatizamos los déficits, los aspectos discapacitantes, las disfunciones, y no hablamos nunca de las cosas que hacen bien, de los talentos, de las ganas de trabajar, del esfuerzo que hacen, que muchas veces es admirable y que no apreciamos y no respondemos a ese esfuerzo. Bueno, os traigo dos ejemplos muy rápidos. Voy a ver cómo voy de tiempo. Perdonad un segundo. Vale, tengo que correr un poco más. Van Gogh, considerado un genio de la pintura, cambia la historia del arte, pero no vende en su vida ni un solo cuadro y vive del dinero que le pasa a su hermano. Robert Schumann, uno de los grandes compositores musicales de la historia, pero oye voces que probablemente le dan mensajes en negativo, y él tiene un tratamiento médico que parece que le ayuda, pero con ese tratamiento él no consigue componer y va al médico y le dice: mi vida sin música no tiene sentido. Entonces valoramos las aportaciones de estos genios de la historia, pero no hemos sido capaces como sociedad de ofertarles una vida que merezca la pena. En los dos casos, Van Gogh no está demostrado, pero hay muchas personas que piensan que su muerte es realmente un suicidio, y Schumann sí se tira al río porque probablemente oye voces, que las voces le están diciendo que haga daño a la persona que más quiere, que es su mujer, y finalmente le ingresan en un psiquiátrico donde muere 3 años más tarde. Entonces, como un recordatorio de que queremos esas maravillas que nos aportan, pero tenemos que hacer nuestra parte a cambio. La neurodiversidad nos da una visión más compleja, entonces los disléxicos a veces parece que son muy buenos moviendo objetos en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Eso puede ser maravilloso para ámbitos como la ingeniería o la arquitectura. Las personas con TDAH tienen un estilo de atención diferente, más difuso, pero que a veces llegan a conexiones sorprendentes, a una mayor creatividad. Y las personas con TEA se relacionan mejor con los objetos que con las personas, lo que hace que algunas profesiones, como por ejemplo la detección de código, de errores en código informático, o una editorial de las que yo trabajo, me decía que tenían a una persona con TEA para corrección de ratas. ¿Por qué? Porque lo hacen mejor que los demás. Y ese es el punto importante, es decir, eh, que en algunas cosas son mucho mejores que yo. El DSM, sabéis que es un poco, dicen que es como la Biblia en el ámbito de los trastornos mentales. Y aquí quiero llamar a decir, estas son las distintas ediciones del DSM. Entonces, fijaros que la primera que hubo tenía aproximadamente 170 páginas, pero ahora ya estamos por encima de 1000 en la DSM-5, que ya está revisada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay más diagnósticos, por lo tanto, cada vez hay más personas diagnosticadas, y hay quien lo dice en broma, pero tiene un fin. O sea, a ver si al final va a haber más personas con un diagnóstico de trastorno mental que aquellas que consideramos sanas. Entonces esto nos tiene que hacer pensar un poco sobre qué son estos diagnósticos y qué es lo que pretendemos con ellos. Allen Frances es el que hizo
el responsable del grupo de autismo en la edición anterior del DSM, el DSM-4. Y él tiene esta frase que es una auténtica bofetada. Dice, la normalidad es una especie amenazada. ¿Por qué? Por esto, por el creciente número de diagnósticos. Y esto tenía una frase que es muy dura, que es esta. Y esto lleva a este masivo sobretratamiento con medicaciones que son innecesarias, caras y a menudo bastante dañinas. Y es algo que yo creo que debe definir un poco. Es decir, las medicaciones las hemos inventado porque nos ayudan, pero hay muchas veces que te hace dudar si estamos yendo en la dirección correcta o si estamos... eh, o sea, en Estados Unidos la cantidad de niños medicados que conozco es brutal. Y no solo eso, la cantidad de mascotas medicadas. O sea, yo tengo unos amigos que tienen dos gatos, los dos gatos están tratados para la depresión. Entonces, a veces nos choca, pero es nuestro mundo, ¿eh? Y no es tan alejado lo que hay en Estados Unidos de lo que hay aquí ahora o dentro de 5 años. Bueno, luego dice, los niños que suelen ser débiles en las cosas que las escuelas valoran. La lectura, la aritmética, la escritura, hacer exámenes, seguir las normas, y se les dan mejor otras que se valoran muy poco, como el arte, la música, la naturaleza. No sabía cómo traducir street smart, lo he puesto a astucia de calle, ¿no? Sabernos mover en la calle o las habilidades físicas. Y dices, al final terminan siendo considerados como discapacitados y son definidos por lo que no pueden hacer más que por lo que sí hacen. Esta imagen la habréis conocido porque se ve muchas veces, se dice en nuestro sistema educativo. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas un pez por su capacidad de trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Entonces ahí tienes distintas especies a las que se les pide subir al árbol. Entonces, claro, el mono ese lo va a hacer con mucha facilidad, o el pájaro también, pero otros lo tienen muy complicado. Y esta frase se atribuye a Albert Einstein, pero no se crean todo lo que dice en Internet que yo dije. O sea, que es mentira, igual que esta también es mentira, ¿eh? O sea, que es simplemente eso, para generaros una sonrisa, que se usa muchas veces el nombre de Einstein, pero él jamás diría una cosa así, porque tenía claro que eso no era el genio. Bueno, esto tiene un componente político. Muchas veces yo digo, hablamos del TEA sin el TEA. ¿Qué quiere decir? El Consejo Nacional de la Discapacidad en Estados Unidos, en la época de Obama, era un poco más luminosa que esta que vivimos ahora, eh, incorpora a ese órgano supremo de la atención a la discapacidad y a la neurodiversidad a un autista. Entonces, esto generó, y es algo que pasa también mucho en nuestro mundo, es decir, a veces yo lo hablo con las asociaciones, es la necesidad de incorporar su voz y que no hablemos por ellos para qué son las cosas importantes, qué es lo que necesitan, porque suena aquello del despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero no sin el pueblo, ¿no? Entonces, este hombre también luego fue muy criticado, porque eso es también algo que yo veo en el mundo del autismo, que es que los que tienen autismo tipo 1 no quieren saber nada de los que tienen autismo. Esto es injusto, ¿eh? O sea, de los que tienen autismo tipo 3 y viceversa. Y entonces, en vez de decir todo lo que sea bueno para alguien que tiene autismo, es bueno para todos los que tienen autismo. Esa es mi forma de verlo. Pero tenemos que entender que también que hay diferencias marcadas y que no todo el mundo necesita lo mismo. ¿Qué está aquí metido? Pues muchas cosas distintas, pero las más mencionadas siempre es autismo, dislexia, el TDAH, disprasia y otras dificultades del aprendizaje. Hay también diversidad o neurodiversidad en el mundo del autismo. Muchos, ya os lo he dicho, requerían apoyos de por vida. Muchos, sus limitaciones no pueden ser paliadas, aunque pueden ser siempre, yo creo, mejoradas por la sociedad. El objetivo, mi forma de verlo, y eso también lo podemos discutir, es que hay siempre la máxima autonomía y la demagogia de la neurodiversidad que os pongo ahí, es decir, no, como son así, hay que dejarles que sean y dejarles así, y lo que no están diciendo es que es dejarles tirados, y es lo que no puede ser. Este es un proyecto de un Kickstarter, o sea, esto es como un crowdfunding para proyectos distintos, y esto era un proyecto artístico que se llamaba Neurodiversidad y era, pues si estas personas tienen, por ejemplo, que les afecta mucho la luz, que llevasen unas gafas especiales que multiplicase la luz para que nos diésemos cuenta cómo es vivir en su piel. Igual que cuando le pones a alguien a que se dé una vuelta por tu ciudad en una silla de ruedas para que entienda
las dificultades que tiene alguien con problemas de movimiento. Esto es una experiencia real que era escoger el expediente de la escuela de unos muchachos y sacar que de eso, que normalmente son los informes de la orientadora y de la psicóloga y de la tutora, y sacar las cosas buenas. Y entonces se rompía, como os pongo ahí, que siempre se estaba hablando de los problemas, de las cosas dificultades, de los problemas que había habido. Y de repente empezaban a darse cuenta que esa persona tenía un potencial y unos se reforzaban a otros. Pues es verdad, en mi clase también, fijaros lo que hizo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que romper con esas gafas de color oscuro y tenemos que darnos cuenta también de esa otra parte de las cosas maravillosas que muchas veces tienen estos muchachos y muchachas. Las dimensiones de la neurodiversidad son muchas, os he mencionado las importantes, o sea, las más generales, el género, el grupo étnico, la orientación sexual, la edad, que no he dicho, pero hay muchos otros niveles, que dices, el nivel laboral, las experiencias de la vida, en dónde nacieron. Yo hay una cosa que la digo a mis alumnos, y hoy mis alumnos sois vosotros, ¿no? Que hablamos mucho de código genético, pero para saber cuánta esperanza de vida tienes, ¿sabes cuál es más importante que tu código genético? Tu código postal. ¿Cuánto tardas en llegar a un buen hospital? Si estás a 100 kilómetros, tienes probablemente menos esperanza de vida que una persona con condiciones similares que vive a 15 minutos de un buen hospital, ¿vale? Entonces, las dimensiones de la diversidad son enormes y nos afectan mucho en temas fundamentales de nuestro día a día. Luego, todo esto, al final, no voy a entrar en detalle, pero todo esto son temas cerebrales y esa organización cerebral es muy flexible y responde a los retos. Eso es lo que nos tiene que dar esperanza. Si tú practicas algo, mejoras siempre. Algunos con más rapidez y otros con menos rapidez. Pero si tú te gusta el dibujo y dibujas, cada vez vas a dibujar mejor. Y ese es un mensaje de esperanza para todo lo relacionado con el cerebro. El cerebro va a responder a los retos y si entrenas, si ensayas, si practicas, mejoras. Luego también el cerebro tiene muchos mecanismos redundantes, tiene muchas cosas. Entonces, aquí os traigo un ejemplo llamativo, que era una muchacha que tenía 100 ataques epilépticos al día, 150, con lo cual no podía tener una vida normal. Y la única solución que se les ocurrió, no sé lo normal que será esto, pero la extirparon, como veis ahí en esa imagen de una resonancia, le extirparon medio cerebro. Y esta muchacha ha terminado su carrera, o sea que lo que os digo, que tenemos un margen en algunas cosas, no quiere decir que esta operación me parece brutal y no sé, o sea, tienes que estar muy desesperado para que esta sea la única línea que se les ocurra, pero algunas veces sucede. Va a definir también por los valores de la cultura. Entonces aquí os traigo, hay una enfermedad descrita en el siglo XIX en Estados Unidos, en Virginia Occidental, por un médico que se llamaba Cartwright, y Cartwright describe la drapetomanía, que decía que era el instinto irresistible de escapar, que es lo que señala este cuadro. Lo que él no decía es que los que tenían esta enfermedad eran los esclavos que vivían en las plantaciones en Virginia. Entonces dices, ¿cómo no van a tener ganas de escapar si les estás tratando miserablemente? Entonces, ¿y esto qué os parece? Que yo os digo, parece casi una broma, es un ejemplo real. Y os traigo otro más cercano. En esos manuales de diagnóstico, hasta el año 70 y tantos, hasta la tercera edición, la homosexualidad se veía como un trastorno, un diagnóstico de trastorno mental, con lo que eso implicaba de generar terapias de conversión para intentar curar de esa homosexualidad. Yo creo que ahora en el mundo civilizado y la mayor parte de la población, aunque siempre habrá alguno que piense de otra manera, creemos que esto es parte de la neurodiversidad y que es una parte que nos enriquece a todos, que es buena para todos, ¿vale? Todo va a depender de en qué sitio estás. Y para eso a veces la única opción que ha tenido una parte de la población era migrar, irse a otro país donde fuesen mejor recibidos, donde no tuvieran sesgos por ser homosexuales o por ser de otra raza. Y por eso también yo digo que los países más avanzados son los más mestizos y los que incorporan a esa población que llega buscando mejor vida. Normalmente yo digo, el que se sube a una patera suele ser el más listo y el más valiente del grupo.
Y así es la historia de nuestro país también, que hemos sido durante mucho tiempo país de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, a todo el mundo, el mensaje de esta imagen es que todo el mundo tiene que encontrar su nicho, donde se siente cómodo. ¿Y sabéis dónde es el sitio con más autistas del mundo por metro cuadrado? Silicon Valley. Y ahí es donde han surgido esa nueva economía que os decía antes. Ahí es donde han surgido las grandes empresas que todos soñamos y que todos envidiamos y que todos querríamos para nuestros países. Y parece que nadie hace esta asociación, que los sitios donde han surgido las empresas más rompedoras, más innovadoras, es el sitio donde han ido más autistas per cápita de cualquier lugar del planeta. Entonces, yo creo que hay una relación que es evidente y si no la queremos ver es porque somos tontos. La construcción de ese nicho personal incluye elección de carrera, estilo de vida, tecnologías de apoyo, recursos humanos y otras estrategias. Y aquí vemos, por ejemplo, pues el uso de las tecnologías, que cada vez lo tenemos más claro en el ámbito del TEA. Necesitamos también el apoyo social, que las personas a su alrededor vean lo mejor de ellos y no lo peor. Y ahí os hablo de los terapeutas, los profesores, las familias, los grupos de apoyos, el del comedor, o sea, todo lo que sea, ¿no? Y hay cosas a trabajar que no son tan sofisticadas, pero que son muy importantes, como por ejemplo reducir el estrés, construir habilidades sociales, formas alternativas de aprender, desarrollar esa creatividad y al final cada persona, no solamente sino con el apoyo de todos los que les queremos, que son a todos, tiene que organizar, tiene que conseguir ese espacio personal que le sirva como persona neurodiversa, que encaje. Y ya os digo, es decir, esto tenemos una responsabilidad directa y muy importante cada uno de nosotros. Verlo como diferencias y no como deficiencias. Y luego os pongo aquí también como una declaración. Es decir, esto no es una jugada sentimental para decir qué majos somos y qué bien nos sentimos y cómo tratamos de bien a estas personas con un trastorno. Es un concepto que tiene un respaldo por la investigación y que puede revolucionar, yo creo, cómo miramos a la salud mental. Aquí no sé si me he tirado mucho a la piscina, pero creo que no. O sea, realmente suscribo cada una de estas líneas. Y esta me parece importante. Este movimiento de la neurodiversidad aspira a igualdad de derechos para sus miembros. Insisto, ellos no piden privilegios nunca, pero sí los mismos derechos que pedimos para cualquiera de nosotros. Segundo, la valoración de la diversidad de la condición humana, valorarla como una riqueza. Y tercero, un enfoque, un empuje político para romper estructuras de exclusión. No son personas rotas ni estropeadas, son personas completas. Luego, a los que estéis pensando en vuestro futuro laboral, en Estados Unidos está habiendo un nuevo tipo de jefe. Siempre decimos el CEO, el CFO, que son el jefe de finanzas, el jefe de tecnología o el general de los ejecutivos. Pero hay el Chief Diversity Officer, que es la persona encargada de la diversidad. Y durante mucho tiempo, si os fijáis, los jefes que recogía este artículo eran de diversidad racial, hombres, mujeres, blancos, negros, mestizos, pero ahora hay una diversidad centrada en la neurodiversidad, no en los aspectos étnicos que en algunas zonas yo creo que están ampliamente ya logrados. Todo el ámbito tecnológico nos hace que favorezca hacia unas sociedades que son más interesadas en estos procesos. Y luego os traigo aquí algunos ejemplos, por no alargarme mucho, a ver cómo voy de tiempo. Vale, ya vamos con la hora, pues a ver si termine. Mirad, esta noticia decía, un hombre con autismo ha sido el primer graduado no verbal de la Universidad de California en Los Ángeles. UCLA es una de las potentes de Estados Unidos, muy prestigiosa. Y luego hay cosas que me parecen preciosas. Esta mujer es de otra universidad, de Rollins College, y es autista también no verbal, y sus compañeros la eligieron para que hiciese el discurso de la promoción, los valedictorian, que dicen. En Estados Unidos es como, iba a decir que te elijan la reina de las fiestas, o sea, es un honor querido por todo el mundo y que normalmente implica el respeto, la admiración de tus compañeros. Y ella lo hizo con un comunicador. Entonces, o sea, es alguien que has conseguido superar unas dificultades enormes y ha conseguido llegar ahí. Y lo que os digo, o sea, no solo ella, sino el que sus compañeros la elijan para que hable en nombre de la promoción utilizando un comunicador, me parece un ejemplo precioso.
Bueno, ¿por qué surge esta diversidad? Por variaciones normales en el desarrollo cerebral. El cerebro es la estructura más compleja del universo y en ese proceso surgen cosas. Entonces, igual que hay alguien, o sea, igual que tienes unos aspectos heredados y que dices, pues yo no mido 2 metros, pero es que ni mi padre ni mi madre medían 2 metros y el color de mi piel es claro, pues porque he nacido de unos padres con unas características. Entonces aquí muchas de las cosas van a tener que ver con una genética y con una educación y con una crianza y son variaciones normales, es lo que quiero resaltar. Y eso implica o va a afectar o va a estar relacionado con la sociabilidad, el aprendizaje, la atención, el estado de ánimo, porque todo esto son funciones cerebrales. O sea, nuestro estado de ánimo es algo que codifica nuestro cerebro, que está hecho por neuronas. Y entonces, si las neuronas son sutilmente diferentes, aunque muchas cosas sean iguales para todas las personas, pues eso explica que no seamos todos idénticos unos a otros, no somos clones, cada uno tiene variaciones. ¿Y eso en qué se va a ver? Pues en lo que decíamos antes, en la forma de ser y en qué cosas se te dan bien y otras que se te dan menos bien. Hay visiones contradictorias o diferentes, para algunos es una discapacidad y ya está, no van más allá. Hay otros que es algo intermedio, que es personas que están mejor y otras peor, pero hay algunos, en Greta Thunberg, si os acordáis, me llamó la atención, ella cuando hablaba de su autismo decía que lo consideraba un superpoder, que le permitía una focalización que no tenía ninguno de sus compañeros. Y entonces, aunque puedes ver que en otras cosas pueda tener dificultad, ella decía, y es el ejemplo, ¿no? Una muchacha de 15 años que se convierte en un, aunque hay mucha gente la critica, pero también yo lo veo que mucha gente critica a cualquiera que tenga rasgos de autismo, porque no lo entienden y no lo valoran y no les gusta. Entonces necesitamos también explicar mucho más y educar mucho más. Bueno, lo hemos hecho también con otros temas de neurodiversidad, como es la preferencia de mano. Entonces, aquí veis un libro de prevención y corrección de la zurdera, que lo hemos mantenido en el siglo XX. Aquí veis en el siglo XX como al comienzo del siglo había un 3% de zurdos, pero al final en 75 años más tarde ya eran en torno al 12%. ¿Por qué? Porque dejamos de forzar a la gente a usar la mano que no correspondía y asumimos que eso era parte de la diversidad y que había diestros, zurdos, ambidiestros, zurdos para la mano pero no zurdos para el pie, o sea que había una neurodiversidad enorme también en este aspecto, pero que probablemente lo podíamos aplicar a cualquier otro aspecto. Pero aún así, el Mauser, que era el rifle de reglamento en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, no había Mauser para zurdos, o sea, no les dábamos herramientas para sobrevivir. Y esto os lo traigo porque hasta qué punto estamos haciendo lo mismo en el ámbito educativo y estamos dándoles herramientas que no son adecuadas para ellos. Y por eso es importante este trabajo de desarrollar nuevas herramientas y que está también que se haga. Comprender que los cerebros son diferentes, todos pensamos y aprendemos de forma diferente, tenemos distintos periodos de atención, experimentamos diferentes estados de ánimos y esto es completamente normal. Margaret Mead, que me gusta mucho algunas cosas que dice, entonces tenemos que tejer un tejido social menos arbitrario, más amplio, más rico, más flexible, en el que cada don humano encuentre un lugar adecuado. Esto es un poco lo que intenta representar esta. Hay cerebros que se les da mejor la parte creativa, otros la parte analítica, otros que tienen buena memoria, otros que tenemos una memoria desastrosa y todos podemos mejorar, pero también todos pedimos que nos respeten como somos. Bueno, aquí algunos números. El 90% de las discapacidades son invisibles. El 5% de la población hay quien dice que va más allá, hasta el 10% tiene TDAH. El 1-2, ya os digo que los últimos datos que yo tengo hablan del 3 de la población tiene TEA, el 10% tiene dislexia, el 5% es dispráxica, otro 2% tiene Tourette y el 7% de la población tiene... Entonces lo que os digo, si vais sumando estos pequeños porcentajes, pues no sé al final si seguimos ampliando la lista y dando porcentajes, si es una neurominoría o es la neuromayoría. En Estados Unidos hablan de estos perfiles. La mayoría somos planos, que estamos, la media son 100, o sea, estamos en torno a la media, un poco más bajo en algunas, pero ellos tienen lo que llaman perfiles spiky, que es como puntiagudos, que se les da muy mal algunas cosas, como estos que están incluso en el nivel
de bajo, pero se les da, serían como de altas capacidades en otras cosas. Eso es un perfil, como os digo, puntiagudo, que es lo que señala esa gráfica. Esta quiero ir terminando porque si no, que nos dé tiempo. eh, bueno, aquí lo que nos cuenta es que todas estas personas que tienen una de estas, por ejemplo, las personas con autismo tienen honestidad, que os pone aquí porque sabéis que muchas veces no saben mentir. Pueden tener también concentración, procesamiento de los detalles finos, la memoria, una sensibilidad sensorial. Entonces, tienen capacidades que bien enfocadas pueden ayudarles para esa inserción laboral o para ser más valorados por sus compañeros, mejorar su autoestima, mejorar su rango dentro del grupo, etcétera. Y esto aparece para cada una de ellas. O sea, siempre hay como una cara más positiva junto a eso que normalmente consideramos negativo. Bueno, voy entrando ya en la última parte y es decir, las empresas os decía que se están empezando a dar cuenta. Entonces, en el año 2021 Google decidió contratar a 500 personas con TEA para que fuesen gestores de la nube. Y dijeron, no es responsabilidad social corporativa, esto es porque nos interesa este talento en nuestra empresa. Y lo hicieron muy bien, se aliaron con una universidad, yo soy defensor de las universidades, con Stanford, para que les ayudase a formar a la gente, para que les preparase a ellos mismos. Y esto lo imitaron inmediatamente otras empresas, porque claro, todos se están mirando de reojo. Y si Google da un paso que es llamativo, inmediatamente SAP, Hewlett Packard, Ford, Caterpillar, Virgin, UBS, JP Morgan, Chase, Dell Technologies, EI y Microsoft hicieron lo mismo, contratar TEAs o neurodiversos en general. Y entonces yo creo que esto llegará a nuestro país y nos daremos cuenta de que hemos estado no teniendo, no valorando a estas personas. Y ojo, no solo yo digo, no solo necesitamos puestos de informático para los TEA, necesitamos puestos en un bar para llenar y vaciar en lavavajillas, porque esa persona que tiene ahí, si es bien tratada por sus compañeros, va a ser mucho más feliz, se va a sentir útil, va a llevar un dinero a casa y de eso lo entienden muchos de ellos igual que tú y que yo. Entonces tenemos que conseguir ese trabajo en el mercado laboral, es una tarea que cada vez va mejor, pero que todavía necesitamos puestos de todo tipo, es lo que quiero decir. Que no pensemos solamente en los ingenieros informáticos con TEA, sino que pensemos también en trabajos de otro nivel que son también necesarios y que son ideales para algunas de estas personas. Las personas, perdonadme que insista tanto, pero decir, cuando termina el periodo de escolarización muchas veces hay un problema cuando de repente lo devuelven a la familia y ya no tienes esa estructura de soporte. Entonces es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿vale? En el ámbito laboral hace falta no solo contratarlos, sino los sistemas de reclutamiento, de formación, de retención de esos puestos de trabajo y el avance profesional. O sea, no solo hay que hacer el primer esfuerzo, sino luego seguir mejorando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que ver que las cosas se pueden hacer de distintas maneras, tenemos que cambiar la educación, pues para algunas personas imaginaros la maravilla que ha sido el teletrabajo, entonces tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ser más flexibles, que no tienen, luego si nos da tiempo podemos hablar de algún ejemplo concreto en el ámbito educativo, como cambiar la hora de entrada a los institutos. Esto es algo que se está cargando la administración Trump, pero que eran ideas básicas de la inclusión, la equidad y la diversidad para formar gente que pertenece a la sociedad. Entonces, ese es el mensaje, que somos una sociedad neurodiversa y que eso es una riqueza para la sociedad y que debemos generar en todos los ámbitos, os pongo ahí en las aulas, en el trabajo, en el ocio, espacios inclusivos que valoren y respeten esa diversidad. Las barreras sociales, los prejuicios, la ignorancia son muchas veces los principales factores discapacitantes. Alan Turing, que sabéis que es uno de los creadores de la informática y que era también neurodiverso y que también que tuvo una vida terrible, decía, a veces son las personas que nadie imagina los que hacen las cosas que nadie imagina. Y ya os decía en la primera diapositiva, y os paso ya con la última, la mejor manera de predecir el futuro, que ya os digo que no está en ningún sitio, no nos está esperando, no está en Peñaranda de Bracamonte, es crear. Es decir, yo en qué sociedad quiero vivir, qué es lo que quiero para alguien con TEA y me da igual que sea de mi familia o que no lo sea, porque tengo que pensarlo
como si fuera siempre mi hijo más querido. Y ahí tenéis mi correo electrónico, la dirección del blog ya os la he puesto y la de Twitter también os la puse. Y estoy a vuestra disposición si para cualquier duda o para aclarar algo o para comentar lo que queráis. Voy a dejar de compartir si puedo, detener aquí. Muchas Vale. gracias, José Ramón. Nada, gracias a vosotros. Espero que, no sé si he corrido mucho o poco, siempre quiero contar más cosas de las que debo. No, perfecto, vamos, además ha sido con puntualidad británica la hora que habíamos dicho para dejar un espacio ahora para preguntas y respuestas. Y mira, Beatriz inaugura, dice buenas tardes, aunque mi pregunta no tiene mucho que ver con la exposición de hoy, por su especialidad quería preguntarle si conoce algo sobre el trasplante celular para mejorar el autismo en niños y qué le diría a las familias que están dispuestas a invertir su dinero en dicho procedimiento. Bueno, yo soy muy contundente. Yo les diría, no lo hagas. Ese sería mi consejo. En mi laboratorio trabajamos con modelos animales, con ratones, y trabajamos en trasplante celular, pero no hay nada que nos indique que al día de hoy eso es algo útil para una persona con autismo. Entonces, yo digo que hay que combinar dos palabras. Una es la esperanza, que la ciencia hay un montón de gente trabajando, intentando ayudar e intentando ser útiles. Y luego la prudencia, porque las cosas necesitan muchos estudios previos antes de hacer algo tan peligroso como poner unas células en un cuerpo humano distinto. Mirad, no sé si os acordáis de los niños burbuja, que eran aquellos que no podían vivir porque se cogían infecciones, tenían el sistema inmunitario anómalo. La primera vez que se probó una terapia génica para los niños con burbujas se hizo en Francia en 5 niños y los 5 desarrollaron una leucemia y murieron. Entonces, yo os digo, por eso no, los padres a veces por cariño a sus hijos hacen lo que sea, pero por hacerles más pruebas, por hacerles tratamientos que no están todavía bien comprobados, no les estás haciendo ningún favor, a veces estás poniendo su vida en peligro. Y por eso prefiero ser contundente al respecto, ¿vale? Muy bien, hay varios comentarios de agradecimiento. Os animamos a hacer alguna pregunta más. Mira, por ejemplo, aquí Juncal pregunta, ¿dónde está el límite entre neurodiversidad y discapacidad? En el TEA hay una parte del espectro que requieren de apoyo constante para las funciones más vitales y en ocasiones esta visión de la neurodiversidad hace que a quienes pedimos investigación o a quienes investigan para mejorar la autonomía de nuestros hijos se nos tache de capacitistas. Es compleja la pregunta, o sea, a mí el término capacitista no me gusta nada. Y dices, antes os decía, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. Y a veces eso implica probar cosas nuevas y requiere investigación. La investigación, yo digo, a veces pensamos que es algo muy sofisticado, a veces son cosas sencillas, lo que tenemos que es que ver qué, qué es verdad, qué es lo que funciona mejor y tenemos que probar cosas. Entonces, yo creo que intentar mejorar es lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos, que es como, pongo un ejemplo que lo mismo no es bueno, pero que quizá nos ayude a decir. En nuestro país solemos tener todos los años un debate sobre si hay que poner deberes a los niños o no. Una cosa muy cercana a todos nosotros. Entonces hay quien dice, no, porque los deberes generan disciplina y formas hábitos, y es verdad. Y hay quien dice, no, el niño necesita tiempo para jugar y para correr y para salir a la calle, y eso es un horror y castigas a toda la familia. Entonces yo digo, ni siquiera sabemos si los deberes son eficaces o hasta qué punto. Digo, hagamos una investigación sencilla de que pongamos a unos 15 minutos de deberes y a otros 2 horas y veamos los resultados si son mejores o no lo son. Entonces, yo creo con lo que decías, Juncal, que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, ver qué cosas se pueden mejorar la calidad de vida, porque ese yo creo que es un factor clave. Y el otro es el que os decía, que creo que hay que intentar trabajar la máxima autonomía. Máxima autonomía, cada caso es diferente, pero intentar ver que nuestras técnicas sean lo más eficaces posibles y hacer las cosas bien, que a veces no las hacemos bien.
Muy bien. Por aquí hay más comentarios de agradecimientos. Animamos a realizar alguna pregunta más. Consulta Rocío si hay alguna continuidad de este seminario. Bueno, ahí yo decirle que estamos hablando con otros ponentes para concretar algunas más sobre este tema, pero todavía nos falta alguna confirmación. Os anunciaremos en breve. Bueno, tenemos todavía algunos minutos más si alguien quiere aprovechar. Yo, en relación con lo que comentabas antes, José Ramón, de estas empresas, ¿no? Que se han dado cuenta, ¿no? Del aporte, ¿no? Que realizan las personas de las que estamos hablando hoy, ¿no? Destacar un poco la labor que hacen desde especialistas en España, ¿no? Precisamente con muchas de estas empresas que tú citabas, ¿no? Desde una manera a lo mejor centralizada en lo que son los servicios que ellos hacen de formación y luego de empleo con apoyo, ¿no? Con trabajos in situ, ¿no? En estas empresas Ujú. que realmente pues están abriendo pues la puerta del mercado laboral a muchas personas y creo que es algo que era muy necesario y que además lo están haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que hay que destacar estas iniciativas. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y luego yo creo que también hay asociaciones de familias que también hacen un Sí. trabajo magnífico, ¿no? Y luego a Ujú. veces me encontré una cosa divertida hablando sobre estos temas de de inserción laboral. Una persona me dijo que en su empresa tenían a alguien con TEA para cobro de morosos. Y entonces me decía, como son a veces tan focalizados, Sí, dice, sí. es implacable, es el mejor que tenemos en toda la empresa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. que llamaba una y otra, o sea, que no sé, que dices, lo bueno es que consigamos que alguien aprovechar sus cualidades y valorar esas diferencias. Y yo creo que si vamos ganando esos buenos ejemplos de que dices, no, resulta que la empresa está satisfecha y que esa persona lo que decimos, o sea, yo creo que todos vemos claro en nuestro país que ha sido tan machacado por el paro históricamente la importancia que tiene un trabajo y lo que os decía, es decir, el ejemplo que os ponía de alguien vaciando el lavavajillas es un ejemplo real y tú es que le veías feliz a ese muchacho, porque ya os digo, también muchos los compañeros que entiendan lo que es el autismo, que entiendan cómo tienen que decir las cosas, pero le tenían muchísimo cariño y se notaba en el trato, o sea que hay buenos ejemplos, lo que os Sí. digo, no solo de los trabajos de alto nivel. Sí, en general son como todas experiencias positivas, ¿no? Y yo recuerdo en esa misma línea que tú decías, ¿no? De un ingeniero para testeo de software y demás, que igual los compañeros ya le tenían envidia porque, claro, ellos necesitaban descansar cada muy poquito tiempo porque es un trabajo como de una atención muy intensa, ¿no? Y veían como el otro a lo mejor se tiraba toda la mañana sin levantarse del ordenador, ¿no? Eh, Y sin cansarse. Y luego es verdad, sí, las asociaciones yo creo de autismo en toda España, que son muchísimas, ¿no? Yo creo que dan respuesta a todo el espectro, ¿no? Que a lo mejor cuando hablamos de los ejemplos que estábamos pensando aquí, estamos pensando en un perfil más concreto, ¿no? Pero luego todo este trabajo que se hace para tener un abanico de alternativas laborales amplio que se corresponda con esa diversidad que hay dentro del espectro del autismo, pues es importantísimo, sí. Por aquí, Yolanda dice, es difícil cuando para recibir apoyos tenemos que centrarnos en la discapacidad. Podemos llevar el mensaje de fomentar capacidades y ayudar al desarrollo de sus potencialidades. Ujú. Y bueno, muchos Sí, yo comentarios. creo que eso, o sea, decir, eh, tenemos unos márgenes, es un poco lo que os decía de las gabardinas, muy estrechos y de talla única, entonces tenemos que conseguir mayor flexibilidad. Pero yo también, lo que os decía, yo en mi ámbito de la educación, yo veo que cada vez respondemos mejor. O sea, que antes era decir esto es así y todo el mundo tenía que hacerlo de la misma manera. Y ahora dices, no, no, o sea, puedo hacer distintos tipos de exámenes y me siento orgulloso de que mi institución se esfuerce por atender a estos alumnos, ¿no? Porque son nuestros también, son mis chicos, como digo, ¿no? O sea, y entonces dices, quiero ser justo y quiero que salgan adelante. Entonces hay cosas, hay quien todo le parece pegas y tal, pero hay mucha gente que está dispuesto a hacerlo sin ningún problema. Ujú.
Mira, por aquí Bárbara dice muchas gracias por la charla, muy interesante. Estoy de acuerdo con que la neurodiversidad es un aporte en todo aspecto. Sin embargo, mi pregunta es si hay alguna sugerencia para poder romper barreras con las empresas o con este síndrome neurotípico que se le ha hecho muy difícil en el ámbito educativo y laboral en su contexto que es en Chile. Sí, yo creo que yo no creo en las varitas mágicas, creo en el trabajo y en el diálogo. Entonces, eh, yo tengo un hermano que trabaja en recursos humanos y un día estos se juntan una vez al mes para cenar, ¿no? Y hablan de eso. Entonces yo les dije, invitadme un día a la cena. Digo, yo si hace falta me la pago, ¿no? Pero quiero contaros un poco de estos temas, porque si de repente son conscientes de algunas cosas y hay algunos que se atreven a probar, o sea, necesitamos educar a la sociedad. Eso me parece evidente. Y yo tengo una experiencia en Estados Unidos hace años. Mis hijos eran muy pequeños y entonces yo iba al parque con ellos, ¿no? Y una madre llegó y nos dio una tarjeta plastificada y ponía: mi hijo se llama Tom y tiene autismo y por eso es posible que haga esto, esto, esto y esto. Y cuando terminó, ya se fueron, recogió las tarjetas plastificadas y yo lo pensaba, digo, en España no nos atreveríamos a unos desconocidos a darles información sobre la situación. Pero dices, no hay nada de qué avergonzarse y al contrario, tenemos que educar a la gente en todas las posibilidades que tengamos, ¿no? Hablar de estas cosas, de las dificultades que hay y yo creo que muchas veces la gente cuando le explicas y le pides ayuda, hay de todo, ¿no? Evidentemente, pero mucha gente está dispuesta a arrimar el hombro, ¿no? Y eso es algo necesario. Muy bien, por aquí van saliendo algunas preguntas más. Ximena dice que en el campo de la docencia, desde su experiencia, ¿hay capacitación y políticas públicas para la enseñanza en la neurodiversidad? Eh, yo creo que hay si conseguimos implicar, o sea, vamos a ver, yo creo que sí que hay avances, no sé si muy estructurados o no. Os pongo un ejemplo concreto de otro tema que podría decir. eh, en mi ámbito, que es lo que mejor conozco, y no quiero decir que seamos especiales, ¿no? Seguro que en todos sitios lo hacen igual o mejor. Hay un servicio de atención de servicio de asuntos sociales que uno de sus objetivos es la atención a esta diversidad. Y entonces informan a los profesores de cada uno de estos estudiantes con una serie de sugerencias. El último que me ha llegado, por ejemplo, la persona había dicho que no quería que se transmitiese su diagnóstico. Me parece, o sea, perfecto. O sea, cada uno debe decidir sobre la información, pero sí que me planteaban una serie de opciones como eh, ver juntos el temario, que tuviese más tiempo para los exámenes, que las preguntas del examen estuvieran solo por una cara del folio, o sea, cosas muy sencillas, muy básicas, pero lo que yo creo es que sí que están adaptando a una realidad que es muy variable, porque no podemos hacer una adaptación general, sino en mi ámbito médico tenemos claro que el futuro es la medicina personalizada, pero yo creo que vamos hacia una educación personalizada también, que no es fácil, porque yo tengo grupos muy grandes, o sea, hay una asignatura que tengo con 240 alumnos. Entonces las posibilidades que tengo son limitadas, pero incluso con esos grupos tan grandes se pueden hacer cosas. Y luego tenemos lo que os digo, tenemos que concienciar al resto del grupo, a los demás profesores de la facultad. O sea, hay mucha tarea por hacer, pero yo quiero creer que vamos avanzando. Muy bien, y ya para terminar, hay un comentario y pregunta también de Raquel, ¿no? Que dice que le encanta el mensaje, pero que por qué la transferencia, ¿no? De estas experiencias o buenas prácticas de los diferentes puntos geográficos llegan tan tarde, ¿no? De dónde radica el problema, si es algo económico, social, que en un siglo XXI donde todo está tan conectado, ¿cómo podemos solucionar esto, ¿no? Yo soy más optimista que Raquel. Yo creo que las cosas van a un ritmo vertiginoso. O sea, dices, si miras para atrás, la situación hace 15 años es que no tiene nada que ver con la que hay ahora. Y dices, bueno, podemos pensar que 15 años es mucho, pero de repente tenemos una serie de herramientas que nos posibilitan unas facilidades
que antes no teníamos. ¿Que deberíamos ir más rápido? Seguro que sí, pero yo creo que dicen que para que algo cambie realmente tiene que cambiar de generación. Entonces, en una generación hemos dado un vuelco realmente. Y yo creo que los siguientes, aprender unos de otros. Hay sitios que se hacen muy bien las cosas y también yo creo que hay gente muy abierta, muy deseosa de aprender. Yo cuando eh, digo, no sé si es que estoy siempre con los mejores, pues cuando que son los que están a estas horas queriendo aprender, ¿no? Ujú. Pero sí que esa sensación de que hay mucho interés y que las cosas, insisto, yo estoy convencido de que están yendo a mejor, pero sin ninguna duda. ¿Cuál es el mejor momento de la historia de la humanidad para tener autismo si pudieses elegir? Es hoy. O sea, de todo lo que hemos vivido, que ha habido una historia muy difícil y con muchos errores y muchas cosas de las que nos deberían dar cierta vergüenza, pues ahora, y dices, ¿cuándo van a estar mejores? En el futuro inmediato, o sea, las cosas van a mejor. Creo que eso, de verdad que lo pienso que es así. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a cerrar aquí ya. Son las 8. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado desde diferentes latitudes. Os agradecemos la compañía y la participación en el debate esta tarde. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias, José Ramón. Un gusto, como siempre, escucharte y que nos abras la mente con esta visión tan amplia de la neurodiversidad que nos ayuda a reflexionar y seguir construyendo ese futuro entre todos, como tú dices. Muchas gracias, Gerardo. Ha sido de verdad muy grato. Muchas gracias. Hasta la próxima.